Bueno, vamos a compartir con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos, y en este caso, bueno, queremos compartir nuevamente, ella ha estado en otras ocasiones con nosotros, y bien vale la pena, Carliana, y bienvenida, por supuesto, un poquito ubicarnos en el contexto de lo que vivimos hoy día. Hay temas también que podemos desarrollar contigo que tienen que ver con la labor parlamentaria, pero hay un escenario, ¿no? Y no podemos sencillamente ocultarlo, un escenario difícil, complicado, en fin, donde se tejen muchísimas conjeturas de lo que pudiera pasar. Ustedes, desde Cambiemos, ¿cómo están examinando la situación? Así es, Carlos. Bueno, agradecida por este espacio, por la invitación. Nosotros en Cambiemos hemos marcado una ruta, hemos sido simplemente precursores de esta ruta del diálogo, del encuentro y de reconciliación que tanto necesita Venezuela. En Cambiemos nosotros tuvimos una participación el 28 de julio, tuvimos un candidato presidencial que a mi juicio lo hizo bastante bien. Y no logramos los resultados que esperábamos, porque bueno, sencillamente nosotros queremos desplazar al gobierno electoralmente, queremos desplazarlo del poder. Hay un sector de la oposición que todavía se empeña en querer arrastrarnos al conflicto, de querer llevarnos nuevamente al conflicto que tanto daño le ha hecho a este país. Nosotros tuvimos una participación importante, tuvimos un candidato ejemplar, que yo creo que es una de las soluciones y las respuestas que tanto necesita Venezuela, pero estamos en ese camino, en esa construcción para también los procesos electorales que vengan, que van a venir y van a ser importantes para la construcción de esa Venezuela que tanto hoy en día soñamos. Ahora fíjate, Carliana, con los momentos de tensión, porque evidentemente se están viviendo momentos de tensión, ¿cómo piensan ustedes que pueden transitar el camino? Ya no de cara a lo que va a ser, al parecer, una mega elección hacia el año 2025, sino lo que resta de este año en medio de mucha incertidumbre, muchos temores y mucha inquietud. Mira, hay que ser muy consecuentes en este oficio, Carlos. Nosotros desde hace 2, 3 años hemos venido planteándole al país que este conflicto no se va a resolver per se a través de una elección. Lo electoral es muy importante como todo mecanismo democrático, pero per se hay otros ítems que debemos ir resolviendo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo acá de lo que tanto expone mi secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, cuando dice que el nuevo diálogo debe partir desde la economía, el nuevo diálogo debe partir desde los servicios sociales, desde los servicios públicos, para hacer un reajuste de todo lo que está viviendo y padeciendo la ciudadanía venezolana. Hay una realidad ajena ahí que no podemos ocultar y que los políticos no podemos pretender tapar por el ítem electoral, por un calificativo electoral. Hay realidades, hay circunstancias que todos los políticos debemos abocarnos a trabajar por esa ciudadanía, por esa sociedad que está profundamente desatendida. Ahora, queda un margen de dudas sobre cómo trabajar para muchos, digo, porque he escuchado, igual que tú, cómo trabajar políticamente, ¿no? Después de lo que ocurrió el 28 de julio y el nivel de pugnacidad que se desarrolló y el nivel de choque y fricción. ¿Es posible un reencuentro entre diversos factores de la vida nacional existiendo momentos de crispación tan gruesos? Mira, implosionar los caminos democráticos e implosionar la ruta electoral es peligrosísimo para este país. Uno, porque nos deja a los políticos en la narrativa y en el terreno de la confrontación. Y eso para una sociedad tan dañada, lamentablemente, como es la sociedad tan perjudicada que está la sociedad venezolana, es peligrosísimo. Entonces nosotros debemos hacer un trabajo de reflexión profunda. Además, yo creo que ahí también tenemos que reflexionar profundamente sobre lo que queremos lograr como sociedad, y eso tenemos que hacerlo los políticos. No podemos seguirle achacando y cargando la responsabilidad a la ciudadanía y a la sociedad, sino nosotros también un trabajo de introspección sobre lo que estamos haciendo para poder otra vez retomar todo el camino electoral, retomar la ruta del diálogo, la ruta del entendimiento, que como nosotros hemos venido planteando desde 2019, hemos abonado ese camino, y hoy los políticos no podemos permitir que esa ruta se implosione, no podemos permitir que se dañe. Ahora, hay sectores de la sociedad que tienen una enorme carga de frustración, ¿no? Después de los episodios que se han venido registrando. Peligroso. Hay unas recientes cifras que creo que te mencioné antes de comenzar de Migración Colombia que dan cita de que una cantidad de jóvenes están marchando de Venezuela por las trochas, por los caminos verdes, porque están marcados por la duda y por la desesperanza. Dañino ese escenario, Carlos, para yo que soy joven y que estamos en este oficio desde temprana edad.
Yo veo esto lamentable. Los jóvenes necesitan en este momento esperanza, y no solamente los jóvenes, toda la familia venezolana necesita esperanza, necesita que los políticos en su narrativa bueno, puedan añadir y puedan sumar optimismo, esperanza y alguna respuesta posible a toda la crisis que hoy padecemos. Ahora es posible, y te voy a remarcar otra vez un poco la pregunta que hice hace un momento atrás, entenderse, reencontrarse o por lo menos tratar de acercarse y converger con algunas de las ideas que puedan tener tanto los que representan los intereses oficiales como los que representan los intereses de la oposición. Y si no es posible, yo creo que estamos entonces en el oficio equivocado, Carlos, porque la política consiste precisamente en eso, en entendernos y en buscar soluciones y en buscar las respuestas a la gente. Aquí todos nos tenemos que sentar a conversar, independientemente de la posición política. Yo siempre remarco y siempre digo en mis redes sociales. Pero sin imposiciones, ¿no? Sin imposiciones, pero tenemos que hacerlo porque hay una ciudadanía que está esperando respuestas, hay una sociedad que no le llega el agua, que no tiene luz, que la infraestructura pública está cada vez más deteriorada y que esa ciudadanía necesita que nosotros nos pongamos de acuerdo para poder atender toda esta crisis, atender esas necesidades que no son menos ni son cortas, son bastantes. Aquí mismo en Caracas, lo decía hace poco, usted no tiene que ir muy lejos, usted no tiene que irse a la profundidad del estado Guárico, de donde soy oriunda, sino aquí mismo la realidad nos golpea y nos aboca. Entonces, bueno, los políticos de una vez por todas tenemos que ya hacerlo. Mira, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando contigo en muy pocos momentos. Estamos con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento Cambiemos, movimiento político Cambiemos. Bien, continuamos con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, son una serie de elementos. Tú citabas unos que tienen que ver con el tema social y sobre todo el tema económico. Ojalá, piensan muchos, porque se genera un buen nivel de expectativas, que no se reduzca el nivel de expectativas en cuanto a inversiones en diversas áreas, no solamente en el área petrolera, sino también en el área industrial y en otros sectores de la actividad económica del país. Importante es, porque si no, nos vamos a ver una situación embarazosa como hace algunos años atrás. Ha habido un cierto reflotamiento, si lo podemos llamar de esta forma, de la economía, pero si se castiga nuevamente la economía y si aparecen de repente algunas sanciones, aun cuando sean individuales, esto puede tener algún impacto, ¿no? Bueno, yo creo que ya también el gobierno cruzó ese desierto, como decimos comúnmente. El gobierno ya cruzó ese desierto. Yo aspiro, Carlos, que con los nuevos cambios recientes en todo el área ministerial, en todo el gabinete ministerial del presidente, ojalá podamos ser bastante optimistas y llegar a pensar que estos cambios sean en beneficio y en pro del país. Nosotros como oposición, además, lo digo, como oposición no podemos marcarle una agenda de confrontación y una agenda desde el rencor al gobierno nacional. Tenemos que hacer una agenda propositiva y esperanzadora para el país. Tenemos que ser partícipes de esa construcción del país, independientemente de cómo pensemos, del país que tanto soñamos. ¿Tú crees que, por ejemplo, te pregunto, con este exilio y esta solicitud de asilo y esta marcha del país del ex candidato Edmundo González Urrutia, puedan bajar las tensiones o no van a bajar las tensiones? Porque afuera también hay un movimiento importante, ¿no?, de presión internacional, en fin, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero uno además es muy pronóstico arriesgado, como me acabas de decir. Sí, hay que ser cautos en ese sentido, Hay que ser ¿no? cautos, pero mira, este país lo vamos a construir nosotros entre todos y necesitamos un diálogo hecho por y para los venezolanos, no un diálogo que sea tutelado desde el exterior, que eso tanto daño le hace a nuestro país. Una cosa que decía mi secretario general, el diputado Timoteo, decía, mira, cuando en Venezuela no había tutelaje, la oposición ganaba elecciones. Y es una realidad. Vamos a ubicar y a buscar las cifras y los resultados electorales anteriores. El gobierno, bueno, ha ganado en unas elecciones, ha perdido otras, pero la oposición, cuando ha sido tutelada desde el exterior, peligrosísimo, ha perdido todas las elecciones. Entonces, no podemos darle otra vez la narrativa y seguirle en esa narrativa de confrontación que tanto daño nos ha hecho. Sí, te decía en el contexto del planteamiento anterior lo de la economía, porque si se ve lastimada la economía, bueno, mira... Salimos lastimados todos.
Sin duda alguna, pero va a crecer, por ejemplo, la diáspora, va a crecer pues la situación crítica que puede tener la industria venezolana o el sector comercio y servicios o el sector agrícola nacional. Por eso el planteamiento de nosotros desde Cambiemos Movimiento Ciudadano es que ese nuevo diálogo, que además no es un planteamiento relativamente nuevo porque lo hemos marcado en diferentes espacios, tiene que, a juro, partir desde la economía, desde los servicios sociales, desde los servicios públicos, porque además la política le tiene que ser útil a la gente. La gente tiene que asegurarse y necesita saber, tiene que ser tangible la política tanto para sus bolsillos, para su infraestructura, para la salud, para la crisis eléctrica. Es decir, la gente necesita sentirse representada en nosotros los políticos y eso es algo en los que hoy en día estamos fallando. Ahora fíjate, pero eso significa, por ejemplo, darle mayor oportunidad al sector privado de la economía. Si no le das oportunidad al sector privado mayor de la que ha tenido, va a seguir la economía dando tumbos. Eso es fundamental. No, y crear esas condiciones, esas oportunidades pasa desde seguridad jurídica hasta que el gobierno entienda que hay planes y proyectos que ya no dan cabida en este país, que no dieron abasto, que no funcionaron, que fracasaron. El gobierno tiene que entender que hay políticas públicas que fracasaron y tiene que abocarse a atenderlas, pero también no pasa desde su punto de vista, desde su visión, sino que pasa también por sentarnos y escuchar las diversas opiniones que podamos tener quienes no compaginamos con su visión ideológica. Tú tienes que hacer crecer de alguna forma con políticas e incentivos al sector de la banca para que pueda otorgar créditos, el sector agrícola también darle oportunidades, el tema arancelario sigue allí vigente, la industria tiene una competencia desleal, el sector comercio y servicios también, bueno, en algunos casos les va bien, en otros casos no les va bien, entonces así no puedes construir un país. Y es algo que la Asamblea Nacional, yo veía... reducir la carga del estatismo. Hace unos días en la Asamblea Nacional se discutían diversos temas, se daban políticas públicas destinadas a mejorar, ¿no?, toda esta situación económica, pero es que tiene que ser un trabajo en conjunto. No puede ser, el gobierno no puede imponerlo a través de su visión, el gobierno no puede enmarcarse en su visión ideológica, sino que todos necesitamos sentirnos escuchados y representados en esas discusiones. Sí, el tema es la oportunidad. Ahora, si ese nivel de desestabilización política continúa, bueno, yo creo que transitaremos el resto del año también dando tumbos, ¿no? Ojalá que no, yo no voy a ser, quiero ser más optimista y pensar que nada de esto puede llegar a ocurrir, sino más bien tener una visión propositiva y esperanzadora, que es responsabilidad de nosotros los políticos, sobre todo los políticos jóvenes. Tú hablabas del tema internacional y yo te digo, si las presiones se mantienen y se siguen ejerciendo, ¿de qué manera va a impactar todo esto a decisiones probables en el área política e incluso económica que pueda tomar el gobierno? Bueno, es lo que te decía, Carlos. Nosotros tenemos que tener, a juro, un diálogo por y para los venezolanos. Si es tutelado, lamentablemente creo que no llegará a puerto seguro, sino más bien que todas estas decisiones sean basadas en lo que nosotros necesitamos como sociedad, más allá de lo que puedan imponernos algunas presiones. Fíjate, hablábamos anteriormente, se ha anunciado incluso, por lo menos se ha sugerido, y con esto vamos a concluir, posibilidad de una gran mega elección el año próximo. Si hay un gran nivel de incertidumbre, de frustración, uno se plantea, y muchos ya se lo están planteando, ¿cuál sería un nivel de participación aceptable en ese sentido? Justamente lo pensaba, yo decía, bueno, de aquí los políticos queremos otra vez ser candidatos, queremos otra vez tener la oportunidad de representar a la gente. Dañar y pretender implosionar esa ruta electoral y ese camino de la política es peligrosísimo para nuestro país. Yo creo que ya Venezuela cruzó ese desierto, ya nosotros avanzamos en una dirección contraria, avanzamos en una dirección hacia el diálogo, hacia el entendimiento, hacia la negociación, y no, yo creo que es peligroso y no podemos permitir que se siga imponiendo una narrativa que perjudique a la ruta del camino electoral, la ruta del diálogo y la ruta de los acuerdos. Creo que eso es importante que nosotros podamos resalvar y es responsabilidad de nosotros los políticos asumir que estamos en una tarea compleja, que estamos en una tarea, de frustración ante la sociedad, pero creo que es posible, creo que lo tenemos que hacer para que, Venezuela realmente pueda cambiar hacia donde lo vemos. Muy bien, bueno, ya habrá oportunidad, Carliana, de conversar en una próxima ocasión. Nos Muchas falta, gracias. Carlos, disculpa, nos falta conversar sobre nuestra ley contra el maltrato animal. Tenemos que también conversar sobre eso en una próxima oportunidad. Claro que sí. Bueno, pausa y al retorno, arte y espectáculos en lo actual.